yo creo, relevante a estas alturas sobre qué fue lo que pasó en la votación el día de ayer y más allá de otras consideraciones, es decir, porque resulta absolutamente loco que siquiera hayamos estado discutiendo el tema, por lo menos en el punto del Consejo Nacional de la Magistratura. Es evidente que no podemos estar sin un organismo que nombre, ¿no es cierto?, y ratifique a jueces y fiscales y a los miembros de la OMP y del Registro Nacional de Identificación, y que era urgente tomar una resolución en ese sentido. Lo otro, si quieren, les admito que puede ser un asunto que requiere discusión, pero además es una discusión que sobre casi todos los temas se ha estado llevando adelante 2 años. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, más allá de los discursos, ¿qué ocurrió a la hora de la votación con Fuerza Popular? Miren el reporte que tengo acá en la mesa. De todos los miembros de Fuerza Popular, 31 votaron a favor de la cuestión de confianza. Entre ellos Cecilia Chacón, Leila Chihuán, Nelly Cuadro, Segundo Tapia, Jenny Vilcatoma, ¿no? y otros más. 10 votaron en contra y 12 se abstuvieron, ¿no? Los congresistas que se abstuvieron fueron Joaquín Dipas, Modesto Figueroa, Israel Lazo, Úrsula Letona se abstuvo, Moisés Mamani, César Segura, Roy Ventura, Federico Parena, Miki Torres se abstuvo, Edwin Vergara y Juan Yuyes. Y hubo los recios, ¿no es cierto?, así los talibanes del queiquismo que votaron en contra de la cuestión de confianza. Rosa Bartra, Karina Beteta, Gladys Andrade, Juan Carlos del Águila, Carlos Domínguez, Guillermo Martorell, Osías Ramírez, Liliana Takayama, Mario Mantilla y Esther Savera. Y uno dice, uy, ¿y dónde están Becerril y Galarreta y Yesenia Ponce? ¿Dónde están? No estaban. No estaban en la votación, se fueron para no votar. Bueno, a menos que tengan alguna justificación razonable. Lo que está claro es que no estuvieron para votar. ¿Ah? Increíble esto que ha pasado, ¿eh? O sea, Fuerza Popular se dividió ayer en la votación sobre un asunto tan trascendente como darle o no darle el voto de confianza, ¿no? Y esto es solicitado por César Villanueva y su gabinete el día de ayer. Es decir, esto es una pérdida de liderazgo por parte de Keiko Fujimori. Si vamos a hablar de perdedores y ganadores, no es que Martín Vizcarra ganó ayer, perdió Keiko Fujimori. Su partido se dividió en una votación absolutamente trascendental donde un partido tiene que tener una sola posición. No puedes tener 3, 4, porque hubo hasta los que no fueron. No saben, no opinan. Se quitó Galarreta y Becerril, se fueron para no votar. Increíble lo que pasó el día de ayer. Pero otro de los temas trascendentes de discusión, más allá de las formas inmediatas que tiene, es el debate sobre el tema de la currícula escolar y la introducción del término identidad de género, ¿no?, que ha generado tanta controversia y que está en un proceso de votación en este momento. Estamos en la línea con Rodolfo Cotrina, vocero de Padres en Acción, porque en realidad todavía no se termina de tomar una decisión judicial sobre el recurso constitucional presentado sobre este tema. Señor Cotrina, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por acoger esta llamada. ¿Por qué no nos explica, en primer lugar, señor Cotrina, qué es exactamente lo que está en discusión y qué es lo que ustedes plantean? A ver, para plantear un poco en qué situación se está en este momento, es que nosotros hemos planteado una demanda de acción popular para que se pueda eliminar todo lo que es el tema ideológico, que es la ideología de género que está dentro del currículo, ¿no? Esta demanda de acción popular en este momento está ya en la Corte Suprema, ¿no? Nosotros en primera instancia nos dieron la razón en parte y el Ministerio de Educación apeló, nosotros también apelamos, y ahora en la Corte Suprema lo que ha habido una sentencia, digamos, no ha habido un acuerdo, ha habido discordia, y tenemos 2 votos a favor de que nos dan la razón, 2 votos que no nos dan la razón, y teníamos una sentencia interpretativa. Por lo tanto, para llegar a una sentencia se necesitan 4 votos. Se llamó a un juez adicional para que dé su opinión del tema. El día de ayer se dio a conocer el voto de este juez, del magistrado Cartolín, y él ha hecho una sentencia también, nuevamente una sentencia interpretativa, con lo cual tenemos 4 posiciones,
unos a favor, unos en contra, una interpretativa y una nueva interpretativa. Vamos a decir, en este caso, en cuestión de votos, tenemos 2, 2, 1, 1. Entonces el proceso va a seguir. Ahora, lo que yo no entiendo es lo siguiente, ¿qué es lo que se pretende? ¿Que se elimine la palabra identidad de género de la currícula? ¿Eso es todo el problema? Bueno, el tema de lo que es la demanda de acción popular presentada por el colectivo Padres en Acción, lo que estamos pidiendo, lo que hemos pedido, es que de acuerdo a la ley de educación, ¿no? Y de acuerdo a se tiene que todo cambio en una política educativa tiene que ser consultado con la sociedad civil, en este caso que incluye a los padres de familia. Como esto no se ha hecho y se han incluido cambios en la política educativa, estamos pidiendo a nosotros que se elimine completamente el currículum, ¿no? Entonces, y que se haga, como insta en la primera instancia y nos da la razón el Poder Judicial, de que se convoque a una mesa de diálogo participativa, claro, democrática. Pero por ejemplo, el juez Cartolín, entiendo que se apellida, ha tomado una votación bien particular, porque él dice, en realidad no encuentro en el currículum nada que sea cuestionable, y en todo caso se puede retirar la palabra identidad de género en los momentos en que aparece, pero con respecto al contenido del documento y a la orientación que propone en la currícula, no encuentro ningún problema que signifique una afectación a derechos constitucionales, ni mucho menos. Entonces, eso es lo que no se entiende, porque ustedes... que la sentencia apelada, ¿no es cierto?, pero siempre que sea interpretado del modo siguiente. Entonces, lo que está diciendo él es que no encuentra que hay algo, digamos, en contra de la Constitución, pero siempre que sea interpretado del modo siguiente. Entonces, no es totalmente como lo está mencionando. Él dice que esto tiene que estar de acuerdo al Plan Nacional de Igualdad de Género y al Decreto Supremo. ¿Por qué? Porque no se está incluyendo dentro de las políticas aprobadas hasta el momento el tema de identidad de género. Por tanto, no se puede incluir en el currículum el tema de identidad de género porque es un cambio en una política educativa. Entonces, la votación del juez Cartolín es muy singular, interesante, porque dice que no nos da la razón en el tema de la demanda, en el sentido que la declara infundada, pero dice siempre que sea interpretado del modo siguiente. Es decir, está de acuerdo a lo que nosotros hemos venido defendiendo durante todo este tiempo, ya nos vamos por los 2 años, donde estamos pidiendo que el currículum no tenga una ideología como es la ideología de género, que se enseñe con ciencia, con tecnología, con la verdad, con valores, ¿no? No con ideologías. No queremos la ideología que para cada familia tiene que... Claro, pero el problema, señor Cotrina, empieza cuando alguien que tiene una convicción religiosa dice, mi convicción es la verdad y yo se la impongo a los otros. O sea, el tema es, o sea, de lo que se está hablando hasta donde yo he leído, porque no he revisado absolutamente todo el currículo, pero he leído textos, he entrevistado varias veces, no solo al ministro de Educación, a autoridades y a los propios maestros con respecto a cómo se está manejando este asunto. O sea, la idea es que lo que hay que promover es la igualdad de género, que hombres y mujeres, no por la diferencia de género, sean tratados de manera diferente y que tengan las mismas oportunidades y que de esa manera eduquemos desde la niñez a nuestra sociedad en contra de las prácticas violentas, abusivas, discriminatorias, opresivas contra la mujer. Eso es absolutamente legítimo y razonable, que es una discusión distinta a la de si una persona tiene o no derecho a decidir cuál es su género, que es una discusión que se está llevando en otros países, es decir, que una persona pueda tener derecho, que yo nací varón, yo me considero mujer, entonces quiero que en mi DNI diga que no soy varón sino mujer. Esa es otra discusión, pero no es esta, ¿no? Mira, Nicolás, el tema para todos los padres de familia es claro y contundente, que tiene que haber igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que tiene que eliminarse la violencia hacia la mujer o hacia el hombre o hacia quien sea dentro de la familia. Es claro que hay un cambio de roles, que a veces el hombre gana más, la mujer gana menos, eso tiene que haber. Lo que no estamos de acuerdo es que un grupo con una ideología de género quiere imponérsela hacia el resto. Ya, pero ¿cuál es, pues, el señor Cotrina? El problema es esa. Son libres de hacerlo, pero no lo pueden imponer a todos, porque el currículo, lo que les dice el currículo actualmente, es que el concepto de construcción social de género, que está en el currículo y que es el centro de este enfoque de igualdad de género, sea impuesto de forma obligatoria a todos.
Eso es ir en contra de la libertad de las familias y de las personas. No nos pueden imponer. El que quiere educar a sus hijos bajo el enfoque ideológico de género, que lo haga, tiene la libertad. Pero no por eso pueden imponerlo a todos, y mucho menos en un país que defiende la vida y defiende la familia, y que el término de ideología de género va en contra de ese sentido. Entonces tiene que haber libertad. Lo que estamos luchando es por la libertad de educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias y valores. No nos pueden imponer a todos de forma obligatoria una sola forma de enfoque de educación de la sexualidad. pero ¿cómo se manifiesta ese enfoque que ustedes dicen, que es la interrogante? Porque esto, o sea, lo que dice el juez Cartolín es que se elimine la palabra identidad de género, pero que más allá de eliminar la palabra, no tienes por qué eliminar el currículum, que está bien a su criterio. Me parece una interpretación no es cierto, o sea, porque si existiera, digamos, una intención de introducir una determinada ideología de manera tramposa en el currículum, debería manifestarse de manera tangible en los mensajes que se le están dando a los chicos con respecto a este tema. Claro, pero si tú ves el enfoque de igualdad de género, lo que dice concretamente el currículum y lo que nos dio la razón en primera instancia el Poder Judicial, es que se elimine el concepto de construcción social de género, que es la matriz central de la ideología de género y que está en el currículum. Pide que se elimine el concepto de construcción social, que es un concepto ideológico y que está en el currículum. Y en primera instancia ya el Poder Judicial nos dio la razón, y por eso tenemos también una medida cautelar que impide al Ministerio de Educación enseñar bajo este concepto ideológico de género, dar capacitaciones e imprimir libros. ¿Por qué? Porque eso sería ir en contra de un mandato del Poder Judicial. Entonces está claro que ahí está el término ideológico de género, y por eso nos dieron la razón en primera instancia, y tenemos una medida cultural que defiende a las familias para que no se les quiera imponer una forma ideológica de la sexualidad sin su consentimiento. Claro, ahora, el problema, yo creo que lo que nos hace mucha falta es más bien discutir las carencias de educación e información, porque uno de los argumentos que se ha dado es: necesitamos, o sea, que a los chicos no se les hable de sexo en el colegio sin concertarlo y sin la autorización previa de los padres. Pero ¿qué es lo que pasa en una sociedad donde la mayor parte, la inmensa mayoría de los casos de abuso y violencia sexual contra los chicos se dan en sus propias casas? Y donde lo que sería necesario es que en el colegio y en los medios de comunicación se le dé a los chicos herramientas para protegerse y tener una sexualidad sana, incluyendo la protección contra el eventual abuso o violencia sexual en sus propios hogares. Entonces es como que estamos desfasados de la realidad que estamos viviendo. O sea, no se está dando educación sexual en los colegios y debería darse. Nadie se opone a la educación sexual en el colegio. ¿Quién se está oponiendo? La sexualidad se tiene que enseñar, es algo normal, natural. Se tiene que enseñar, pero bajo un concepto científico, biológico, antropológico, no bajo un concepto ideológico. Porque eso es digamos, pero por ejemplo, imponer una cuestión que no es posible. O sea, yo no te puedo decir, Nicolás, mira, a partir de ahora, para que haya igualdad, toda tu información yo la voy a fiscalizar y voy bajo mi concepto. Solamente se va a ver de esta forma para que haya igualdad. Claro, pero es que eso no puede ser. Claro, pero ¿cuál es la idea? Que la currícula esté guiada por los principios, digamos, que marca la Iglesia Católica con respecto a estos temas. La educación sexual corresponde a la persona y a la familia, y cada familia tiene que tener la libertad de educarlo en función a sus creencias y sus valores. Simplemente estamos acá con una pelea por la libertad de pensamiento y la libertad de educación que corresponde a la familia. El Estado no se puede meterme a decirme a mí cómo educo a mi hijo en tema de la sexualidad. No me puede decir a mí cuántas relaciones sexuales puedo tener, cómo y dónde, en qué parte de la casa. Sí, pero el Estado sí tiene derecho a decir que tú no tienes derecho a abusar sexualmente de tus hijos. Por supuesto, todo lo que va en contra de la ley, que en contra de alguna persona, se tiene que cortar. Pero no se puede imponer una ideología que tiene unas consecuencias claras, que va además en contra de la vida y la familia. La ideología de género va en contra de la vida y la familia. Tiene una percepción de generar problemas entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenemos que salir adelante juntos. Esa es la humanidad. Entonces, una ideología como esa consideramos que va contra la vida y va contra la familia. Tiene que tener libertad las personas de educar en la sexualidad a su familia de acuerdo a sus creencias, sus valores, su filosofía, su ideología.
Eso está en la Constitución y es un derecho humano. No se puede imponer algo. El Estado no se puede meter allí, por favor. Claro, ahora, ¿cuál va a ser la solución de esto? ¿La judicial? O sea, esto va a terminar en que porque de acá esto lo va a resolver la Suprema. Me imagino que va a ir al Tribunal Constitucional luego, y luego ¿dónde va a terminar? En cortes internacionales. O sea, no, digamos, esa demanda, la demanda de acción popular acaba aquí en la Corte Suprema. Esa es la última instancia. Esa es la última instancia. Acá no estamos jugando la última instancia. Entonces, estamos ante el proceso en un 2-2-1-1 y van a tener que llamar a un nuevo juez para que dé otro voto, llegar a 3 y que será dirimente. Llegar a 4, pero pueden haber también otras interpretaciones, ¿no? Y el proceso va a seguir. Mientras tanto, por lo menos los chicos, los jóvenes y las familias están protegidas con la medida cautelar que con buena razón nos han dado el sustento el Poder Judicial en base a lo que ganamos en la primera instancia, para que no se pueda el Ministerio de Educación hacer nada que tenga que ver con el enfoque ideológico de género, que está en el currículum, en el enfoque de construcción social y ideológico, está en el currículum, y están prohibidos de instruir, capacitar o imprimir cualquier material, libro o ficha relacionado con ese enfoque ideológico de género que está en el currículum que ellos han aprobado. Bueno, yo le agradezco muchísimo al señor Rodolfo Cotrina, de Padres, vocero de Padres en Acción, por atender nuestro llamado. Muy gentil. No, gracias a ustedes, siempre para atenderles. Por supuesto, muy buenos días. Bueno, esta es una discusión endiabladamente complicada, porque yo no sé si yo estoy fuera de la realidad. O sea, el hecho o al revés, ¿no? Porque lo que atendemos nosotros todos los días son problemas de otra naturaleza. Es decir, en el Perú, donde ocurre la paradoja, que hay marchas multitudinarias contra el aborto, es uno de los países donde más abortos ocurren. ¿Por qué? Porque somos un país donde no se difunde como deberían los métodos de anticoncepción que deben evitar que tú llegues o que una mujer llegue a la eventualidad de tener que decir sobre si hacerse un aborto o no. Y son muchísimas las mujeres católicas, porque somos un país mayoritariamente católico, que se han hecho un aborto, que están diciendo hoy día si hacerse un aborto o no, o que se están haciendo un aborto el día de hoy, con toda la culpa y el dolor y la frustración que eso tiene que producir. Entonces, o sea, somos un país donde se hacen muchísimos abortos y donde no hay acceso a los métodos de prevención para evitar llegar a una situación como esa. Por el otro lado, no hay pues una educación sexual en los colegios, el maltrato a las mujeres, la violencia, los tipos que se creen dueños de las mujeres, tiene que ver con un asunto de educación, de género, de que no porque seamos hombres somos superiores a las mujeres, somos iguales, con nuestras diferencias, como decía Pilar Sordo el otro día, la especialista internacional en estos temas, ¿no? de las relaciones humanas. Entonces hay que introducir este tema desde el colegio como un tema de discusión y hay que hablarle de sexo, por supuesto, a los chicos gradualmente desde que son pequeños y, ¿no es cierto?, con respecto, por ejemplo, a la protección de su propio cuerpo, con respecto a cualquier irrupción de un adulto, porque, insisto, la mayor parte de las violencias sexuales contra los chicos ocurren en sus casas, ¿no? Entonces, esa es la discusión que tendríamos que enfrentar, o sea, cómo cambiamos las cosas desde abajo. Y evidentemente acá hay una discusión, ¿cómo se trata el tema gay? ¿Qué se le dice en el colegio a los chicos sobre la existencia de gays y lesbianas? O sobre la existencia de transexuales, ¿no? O sea, el mensaje que, o sea, no debe haber discriminación de ningún tipo, pero si partimos de decir que son unos enfermos y que son unos desviados, entonces es un tema bien delicado, sinceramente, ¿no? Y tenemos que buscar los caminos y los puentes para entendernos de cuál es el espacio y la responsabilidad que le compete a la familia y cuál es la que le compete al Estado, que tiene que ser en todo caso el de velar por los intereses y la defensa de los ciudadanos, comenzando por la defensa de los más chicos, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Ya regresamos con... Gracias al auspicio de UPIC. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: ingeniería de sistemas, marketing y negocios internacionales, enfermería, derecho y ciencias políticas e ingeniería civil. El examen de admisión, toma nota, se realizará el día 30 de septiembre. Para informes e inscripciones,
puedes llamar al 275-0500, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Estamos en la línea con Erika Rado. Cuéntanos, Erika, ¿qué ha pasado ahí? Porque me dicen, o sea, ¿qué es lo que se está discutiendo? Se está discutiendo la acusación constitucional contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y César Inostroza, ¿no es verdad? Así es, Nicolás. Precisamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha dado la recomendación de destitución e inhabilitación por 10 años de función pública, pero precisamente en este punto se ha planteado una moción previa, una cuestión previa por Milagros Salazar, que precisamente para exonerar el punto 5.1.1 de este informe. ¿Y a qué se refiere? Precisamente a las conversaciones que habría tenido Baltasar Morales con Guido Águila sobre una reunión con el parlamentario Héctor Becerril, en estos audios en donde se evidenciaría pues ciertas concertaciones para entrevistas o reuniones. Este punto es el que se ha pedido exonerar a través de una cuestión previa planteada por Milagros Salazar, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales precisamente ya ha aprobado esta moción, es decir, por mayoría, 9 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Se ha aprobado esta cuestión previa que excluye a Héctor Becerril, o en todo caso, este 5.1.1 de este informe final, según alegó Milagros Salazar, precisamente porque este punto ya se está viendo en otro informe, precisamente vinculado solo al caso de Héctor Becerril, informe que pues será presentado el día de mañana. Entonces, de esta forma, solo con votos de los fujimoristas, déjame comentarte, Nicolás, que se ha aprobado esta cuestión previa. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, o sea, de lo que se supone que se está hablando es cómo dentro de las evidencias que ha podido reunir la investigación o la subcomisión en el Congreso con la información que ha llegado al Ministerio Público, o sea, lo que teóricamente estás tratando de acreditar es que ha habido concertaciones, manipulaciones para el nombramiento de los miembros, tráfico de influencias para los nombramientos, e incluso en el caso de Inostroza, la toma de determinadas resoluciones judiciales, ¿no es cierto? Pero en ese contexto ha habido una participación que no puedes negar de Héctor Becerril, tanto para la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura como aparentemente para solicitar algunos favores judiciales, ¿no? O sea, ¿cómo puedes excluir eso de la realidad? O sea, eso no existe. Precisamente ese punto, las conversaciones de Baltasar Morales y Guido Águila referente a una reunión con Héctor Becerril es lo que ha sido exonerado de este informe. Se ha votado ya la cuestión previa y se ha aprobado por mayoría. Estamos hablando pues de los votos de los fujimoristas en esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Esto, según lo que ellas alegan, precisamente porque el día de mañana se va a presentar el informe final del caso de Héctor Becerril, que también involucra estas conversaciones, estos audios. Ahora, Erika, tú que has estado viviendo en el Congreso literalmente los últimos días, ¿qué pasó con Héctor Becerril ayer y con Galarreta y con Yesenia Ponce, que no estuvieron en la votación? Es raro, ¿no? O sea, en una votación tan importante, dos dirigentes relativamente importantes como son Becerril y Galarreta, que no estén en la votación, ¿no?, de la cuestión de confianza, resulta, digamos, poco común, ¿no? Así es, Nicolás. Tengamos en cuenta también que en el momento de la votación de esta cuestión previa se han dado votos por parte de los fujimoristas que no fueron en bloque como se esperaba. Algunos votaron en contra y la mayoría a favor de esta cuestión previa, pero ahí estamos viendo ya el tema de manejo dentro de la bancada de Fuerza Popular. Sí, pues. Estaba ocupado Becerril, pues, me imagino preocupado por el informe que se va a referir a él el día de mañana. Muchas gracias, Erika. Vamos a seguir en contacto. Manténnos informados, por favor. ¿Qué experiencia esta? Tú has cubierto, estamos con Judy Rodríguez, por si acaso, ¿no? ¿Tú has ido alguna vez al Congreso? He estado siempre en posta, o sea, desde aquí. Ya. Pero enterada igual.
Pero me gustaría saber y resolver ese misterio. ¿Dónde estaba Galarreta, Becerril? Bueno, Yesenia Ponce seguramente con sus compañeros fantasmas, ¿no? Pero Becerril y Galarreta no. Celebrándose, qué buena. Estaba celebrando la promoción. Exactamente, un aniversario más de la promoción de Inexistentes. Qué buena. Bueno, Judy, cuéntanos, ¿qué dice la gente sobre este tema de la inmunidad parlamentaria? Vamos a revisar rápidamente si están de acuerdo o no nuestros seguidores en las redes sociales con la inmunidad parlamentaria. Isabela nos dice, en contra. Cuando Vitocho denunciaba la corrupción de Orellana, le llovieron denuncias en el Poder Judicial por unas ratas. No podemos comprometer el rol fiscalizador del Congreso. No sean panfleteros. Yo no sé si, a lo mejor no estoy muy informada sobre el caso, pero a Vitocho, ¿cuántas denuncias le han salido? Casi, o sea, pocas, ¿no? Al menos que haya sido un escándalo sumamente polémico. Pero a lo que se refiere es que Orellana trataba de neutralizar las denuncias de Vitocho en el Congreso con este tipo. Ahora, el problema es que eso tiene que ver también con tener organizaciones eficientes, ¿no es cierto? O sea, tenemos necesitamos un sistema judicial, un ministerio público que funcionen de manera adecuada y de manera proba. Y congresistas probos que no tengan miedo que le saquen un anticucho cuando les toque fiscalizar un caso, supuesto. ¿no? Bueno, César Gamboa opina, lo que debe hacerse es regularse y no cubrir en ciertas circunstancias. Eliminarla sería un peligro, pues muchas veces la justicia actúa en base a periodicazos, de eso sí hay antecedentes sin sustento. Sería un arma para tumbar a los que no se alinean a los intereses de ciertos medios. Por otro lado, Diego Lazo nos dice, deberían tener inmunidad solo para delitos como difamación, de modo que no pueden ser procesados por hacer denuncias por delitos cometidos antes de asumir su curul. No tiene sentido tener inmunidad, como el caso Donaire, por ejemplo, nos dice Diego Lazo. Ese Diego Lazo hay que convocarlo. No, porque está bueno lo que dice. Claro, retrocedemos, está bueno por favor. lo que dice. ¿No? Está bueno lo que dice. Diego Lazo. Fíjate tú, porque sí, pues el tema de difamación puede ser un tema que quede excluido. Claro. Pero en todo lo demás, sí, la justicia tiene... Y Donaire es el ejemplo, ¿no? Exacto. Diego Lazo invitado para formar parte del panel de Nicolás Lucar. Frank nos dice, en contra de que se elimine, es necesaria para investigar sin que los corruptos se denuncien. Nuevamente citamos el caso.